Hola, volvimos, entonces vamos a regresar a la discusión que estábamos teniendo con respecto a planificación estratégica. Bueno, en el último video nosotros explicamos un poco qué se trata la planificación estratégica y quedamos en la parte de la filosofía o la identidad organizacional dentro del plan estratégico. Estamos hablando de algunos pasos que nosotros debemos hacer, una construcción, un documento que vamos a construir para tenermos la planificación estratégica de la empresa. Seguimos en el primer video, realizamos la primera parte que llamamos de identidad o de filosofía de la organización con los principios y valores, misión, visión, las políticas, las directrices y alguna persona puede preguntar, ¿debemos tener todo eso dentro del plan estratégico? Si no todo, por lo menos esencial para un buen plan estratégico. Debe tener los principios y valores, debe tener la misión y la visión de la organización. Estas tres partes sí o sí debemos tener del punto de vista de la planificación estratégica. ¿Sí? Pasamos entonces para la segunda parte de la planificación estratégica. Vamos a dividir ahí en tres partes y ustedes van a comprender un poco todo el proceso de planificación estratégica. La primera parte es la identidad de la organización, la segunda parte nosotros vamos a llamar de análisis organizacional. ¿Qué es eso? Es analizar los entornos externos e internos de la organización con el propósito de identificar las diferentes oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que afectarán positiva o negativamente la dinámica de la organización, conocida como matriz SWOT o matriz DOFA, ¿sí? Y nosotros tenemos ahí una herramienta que es muy conocida en todo el mundo. Muchas organizaciones y personas utilizan la matriz DOFA y ustedes como egresados de la cátedra de la asignatura de Principios de Administración y Organización deben conocer esta herramienta. Es muy útil para todo tipo de organización y ustedes pueden aplicar en cualquier tipo de organización. ¿Qué es eso? Nosotros hacemos un diagnóstico de nuestro entorno de acuerdo con estos cuatro puntos, ¿sí? Las debilidades, las amenazas, las oportunidades y también las fortalezas de la organización. Hace más de 50 años que se utiliza la matriz DOFA y la matriz SWOT, como es conocida también de su acrónimo en inglés. Pero nosotros deberíamos pensar un poco en la utilización de la matriz SWOT, no simplemente de una manera mirando hacia el pasado, o sea, las debilidades de la organización en el pasado, las cosas que pasaron en la organización, y sí de una manera prospectiva. Las debilidades que pueden venir a surgir dentro de la organización, los factores de éxito futuros de la organización, las oportunidades del futuro de la organización, las amenazas del futuro de la organización y las fortalezas del futuro de la organización. Entonces la matriz es un diagnóstico actual de la organización y prospectivo de la organización, pensando en el momento actual de la organización y en el momento futuro de la organización. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un plan para el futuro, para llevar a cabo un proyecto dentro de la organización, para llevar a cabo actividades dentro de la organización. Entonces estamos mirando hacia el futuro de la organización. Y no podemos hacer eso simplemente con los datos del pasado. Tenemos que pensar también en informaciones para el futuro. ¿Cómo hacemos eso? Es una construcción de una matriz, de una tabla con contenidos. Nosotros vamos a puntuar ahí, vamos a poner en esa tabla cuáles son las oportunidades que existen, que hay en el entorno de la organización. Cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de todo que está fuera de la organización y que puede traer para la organización una actividad exitosa para la organización. Miramos, por ejemplo, en la situación que nosotros estamos viviendo hoy en el mundo. Estamos con una pandemia, estamos ahí con la economía parada, con todos pensando en soluciones para eso. ¿Es posible mirar algún tipo de oportunidad en una situación como esa? Si miramos, por ejemplo, para una empresa de
En producción de ropas, sí, porque algunas cambiaron sus líneas de ensamble para crear ahora barbijos o mascarillas que son necesarias para que todas las personas puedan circular por las calles. Entonces eso miraron una oportunidad que está fuera de la organización, cambiaron su modelo de producción y están haciendo. Una otra empresa que está verificando que todas las personas están en casa ahora y desarrolla soluciones de tecnología. Puede desarrollar una solución para comunicar a las familias, para hacer una integración, para que las personas estén más juntas. Eso es mirar oportunidades que están afuera de la organización. De la misma manera, nosotros miramos y puntuamos, escribimos ahí las amenazas, que son cosas que están afuera de la organización y que pueden amenazar el desarrollo, las actividades de la organización. Como por ejemplo, el dólar. Nosotros no podemos controlar el dólar y el escenario del futuro nos apunta para una subida rápida y gradual del dólar. Entonces tenemos que nos preparar dentro de la organización también. Los cambios tecnológicos, los cambios de paradigma, cambios en legislación, todo que está fuera de la organización va a servir como insumo para detectarnos amenazas a la organización. Entonces, un tip muy importante para ustedes, cuando pensar en la malla de construcción, la matriz de construcción de DOFA, recuerden que oportunidades y amenazas es todo que la organización no controla, pero debe monitorear. Está fuera de la organización. Fortalezas y debilidades, la organización controla, está dentro de la organización y debe ser objeto de cambio de la organización. Las debilidades para crearnos fortalezas y las fortalezas para aprovecharnos oportunidades. Entonces, ¿qué son fortalezas? Principales fuerzas, fortalezas de la organización. Las capacidades, los recursos, los procesos, todo que la organización hace bien y que eso es un diferencial para la organización. Eso es una fortaleza. Por ejemplo, si la organización tiene una persona, si tiene una tecnología, si tiene un proceso de comunicación, si tiene alguna cosa que es bien hecha y que eso trae un diferencial en relación a las otras empresas. Eso es una fortaleza. Por su vez, debilidad, alguna cosa que la organización hace mal y que eso trae una debilidad con relación a los competidores que existen ahí dentro del ambiente de las organizaciones. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores que no están capacitados, si no tengo una tecnología que es compatible con lo que el mercado, con lo que el mundo exige, todo eso son debilidades, son puntos de flaqueza de la organización. Después de listados todos esos puntos, nosotros deberemos hacer lo que nosotros llamamos de un cruce de las informaciones. Cuando yo hago el cruce, por ejemplo, de las fortalezas de la organización con las oportunidades, yo voy a crear entonces estrategias para aprovechar las oportunidades, porque estoy uniendo ahí que yo tengo como fortaleza dentro de la organización con las oportunidades de mercado. Llamamos esas estrategias de crecimiento de la organización, ¿sí? Cuando yo hago la unión de mis fortalezas con las amenazas, yo estoy utilizando las fortalezas para enfrentar las amenazas. Llamo eso de estrategias de reacción de la organización. Yo estoy creando un movimiento de reacción a todo que puede amenazar la organización. Cuando yo hago un cruce, por ejemplo, de mis debilidades con oportunidades, yo tengo que crear ahí estrategias que son estrategias para reducir las debilidades, porque yo miro un escenario con oportunidades para reducir estas debilidades dentro de la organización. Y cuando yo tengo un cruce de las debilidades con mis amenazas, yo tengo ahí limitadores del desempeño organizacional. Entonces, yo tengo que pensar cómo eliminar esas debilidades para evitar que las amenazas puedan traer resultados negativos dentro de la organización. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese momento? El primer momento, en la parte filosófica, yo creo los sueños de la organización, estoy mirando la organización,
apuntando para el futuro, ahora estoy haciendo un diagnóstico de la organización. Dentro de esas dos cosas, el apunte para el futuro y el diagnóstico, yo voy a crear entonces las estrategias para alcanzar los objetivos. Y paso entonces para la tercera fase del proceso de planificación estratégica. La primera fase, el proceso de verificación de las oportunidades, de las amenazas, de las fortalezas y debilidades. Después paso ahora para el proceso de elaboración de las estrategias. ¿Qué es eso? Con base en los resultados que nosotros tenemos del análisis organizacional, ahora la organización debe definir las estrategias para la producción de una ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Todo lo que nosotros tenemos y que podemos nos diferenciar de la competencia. Si yo tengo, por ejemplo, una tecnología que solo yo tengo dentro de la organización, eso es una ventaja competitiva. Si yo tengo personas, un personal capacitado, altamente calificado, que tiene conocimientos diferenciales, eso es una ventaja competitiva. Si yo tengo un producto que es difícil hacer una imitación de ese producto y es el único en el mercado, yo tengo una ventaja competitiva. Si mi servicio es diferenciado dentro de la competencia, yo tengo una ventaja competitiva. Entonces, toda planificación estratégica, todo el plan de la organización debe direccionar para crear ventajas competitivas para la organización. ¿Sí? Sueños, diagnóstico, paso ahora para acciones. ¿Cómo yo voy a poner eso en marcha? ¿Cómo voy a llevar a cabo? Voy a crear las estrategias de la organización. ¿Qué son estrategias? Guías de acción para lograr los objetivos organizacionales. ¿Qué son esas guías? Los caminos por los cuales la organización debe trabajar. Las líneas. Y yo tengo entonces ahí tres tipos de líneas estratégicas. Tengo las estrategias corporativas, las estrategias funcionales y las estrategias internacionales. Las estrategias corporativas son las estrategias más amplias de la organización y van a tratar la organización como un todo. Por ejemplo, la organización puede adoptar un modelo de estrategia competitiva de integración. Yo tengo una organización muy larga, muy amplia, y decide ahora tener otras unidades de la organización. Yo tengo entonces una estrategia corporativa. Otra estrategia corporativa de la organización puede crear, por ejemplo, una estrategia de tercerización. Mira, nosotros somos una universidad y no necesitamos tener una radio, un supermercado, eso, y voy a tercerizar todo eso dentro de la organización. Eso es una estrategia corporativa. O sea, son organizaciones que van a impactar toda la organización, todo el modelo de negocio de la organización. Por otro lado, yo tengo estrategias que nosotros consideramos como funcionales. Van a apuntar para determinadas funciones de la organización o del comportamiento de la organización, como por ejemplo las estrategias genéricas que apuntan si la organización va a trabajar buscando bajo costo, si va a trabajar buscando calidades, si va a trabajar toda la organización en esta línea de actuación. Y por fin, en esta línea de estrategias que la organización puede desarrollar, yo tengo las estrategias de internacionalización, que es cuando la organización hace una opción por internacionalizar su negocio. Entonces, los tres niveles de estrategias sirven para poner las acciones, cómo las organizaciones van a llevar a cabo sus acciones dentro de esta planificación. Yo puedo definir de una manera corporativa, o sea, que vale para toda la organización. Yo puedo definir en función de precio, de diferenciación, de un nicho de mercado, cómo la organización va a actuar. Y yo puedo definir también las estrategias do punto de vista de internacionalización. Además, yo puedo también definir estrategias, por ejemplo, para el funcionamiento de algunas áreas específicas de la organización. Por ejemplo, el área de marketing, el área de comunicación, el área de tecnología, desarrollar dentro de la organización algunos ejes estratégicos para su definición. Eso también debería estar contemplado en la planificación estratégica de la organización. Entonces,
Tenemos en cuenta que estrategias son los guías de acción para lograr objetivos organizacionales. Por fin, yo voy a definir entonces los objetivos y las metas, o sea, son los resultados esperados con el uso de las estrategias. Recuerden que cuando nosotros hablamos del proceso administrativo, hablamos de planificación, hablamos de organización, hablamos de dirección y control. El control es la medida que nosotros vamos a verificar si el proceso de planificación y organización y de dirección, a su vez, también están siendo llevados a cabo dentro de la organización. Entonces, toda estrategia tiene que tener, todo plan estratégico hay que tener también indicadores de control. ¿Y qué indicadores de control son esos? Los objetivos y las metas son los indicadores de control. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de objetivos, estoy hablando, por ejemplo, de un objetivo de crecimiento para la organización, de rentabilidad, de participación en el mercado, de potencial humano, de tecnología. O sea, son objetivos que deben ser esperados con la acción estratégica de la organización. Vamos para el ejemplo que nosotros estamos trabajando, que es el ejemplo de una constructora. La constructora puso ahí que su razón, creación de viviendas de alta calidad, ¿sí? Su visión, ser reconocida hasta 2025 como una constructora así. Y puede tener como estrategia trabajar con una estrategia, por ejemplo, funcional, una estrategia funcional de diferenciación. O sea, yo no voy a competir en el mercado por precio, yo voy a competir por calidad. Do ponto de vista de estrategia corporativa, la constructora decidió utilizarse de un proceso de integración. O sea, la organización va a cuidar de todas las partes de la construcción de las viviendas, de la venta de las viviendas y también del proceso de financiación para estas viviendas, para que las personas puedan acceder y comprar las viviendas. Integró todas las unidades de negocio. ¿Cuál es el objetivo? La organización quiere crecer en participación de mercado. Quiere, al final de 2025, estar con un 50% del mercado en la provincia de Entre Ríos. Quiere crecer para eso un 10% al año. O sea, o que estamos hablando ahora, estamos creando indicadores para acompañar si los resultados alcanzados van a ser los resultados esperados con la planificación estratégica. Un detalle muy importante, cuando estamos hablando de objetivo, muchas veces no ponemos un número, no ponemos un dato numérico cuantitativo. Pero cuando hablamos de metas, sí o sí tenemos que colocar puntos mensurables. En algunos libros ustedes van a verificar que algunos autores consideran objetivos y metas la misma cosa, en otros no. Nosotros consideramos, yo considero objetivos como diferentes de metas. Objetivos son objetivos, o sea, trae una respuesta de para qué estoy haciendo eso y cuál es el resultado esperado, pero de una manera calitativa. Y las metas de una manera cuantitativa. ¿Para qué estoy haciendo y cuál es el resultado numérico que yo espero encontrar con esta acción dentro de la organización? Entonces, eso es la diferencia entre los objetivos y las metas dentro de la organización, pero igual son muy importantes para el control de la planificación estratégica. Bueno, estamos casi llegando al fin de nuestro plan estratégico. ¿Qué nosotros esperamos con eso? Después de cerrado el plan estratégico, la organización tiene ahora un otro trabajo, porque el plan no es un fin en sí mismo. Necesita de otras cosas más para que sea ejecutado dentro de la organización. Entonces, a partir del plan estratégico, que son las líneas generales, que son definidas por el nivel más alto de la organización, que hay una participación de los directivos de la organización, de las personas que están estratégicamente pensando en la organización, yo tengo que bajar para los otros niveles de la organización, hasta llegar en la persona que está en la línea de frente, que está ahí junto con el cliente de la organización. ¿Cómo es que hago eso? Con los planes por áreas
de la organización, como por ejemplo la parte de recursos humanos, la parte de sistemas y tecnología de información, la parte de financiera y contable de la organización. Cada uno va a tener un plan táctico para cumplir las líneas del plan estratégico. Y en la parte operativa, yo necesito también tener ahí un plan operativo. ¿Qué es eso? Son las acciones, el plan de acción del día a día que cada una de las personas tiene que cumplir para alcanzarmos los resultados del plan estratégico de la organización. ¿Y qué es eso? Los planes operativos vamos a dividir en planes funcionales o planes tácticos, y los planes operativos son los planes de acción. Los planes funcionales, nosotros ya discutimos eso en la clase anterior, en la primera clase, son los planes por funciones de la organización o por departamentos de la organización. Por ejemplo, nosotros tenemos una planificación estratégica y ahí el departamento de marketing y comunicación de la organización desarrolla su plan de marketing para ayudar a cumplir los objetivos del plan estratégico. El departamento financiero desarrolla su plan financiero contable para la organización, para el desarrollo y para el cumplimiento del plan estratégico de la organización. Y ahí tenemos los planes de los niveles de mando gerenciales, tácticos de la organización. Cuando bajamos eso para un otro nivel, estamos con los planes operativos, o sea, de las personas que están ahí al frente de la organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener ahí las personas que están en la parte de ventas con sus planes de ventas, las personas que están en la parte de producción, sus planes operativos de producción, cuál la cantidad de productos que yo tengo que producir, cuál la cantidad de productos que yo tengo que hacer la venta para cumplir los planes tácticos y para cumplir el plan estratégico. Entonces, están interrelacionados. Una otra cosa que también los planes estratégicos van a traer para las organizaciones es la producción de escenarios. O sea, yo puedo a partir de esos planes crear escenarios de la organización. Por ejemplo, un escenario más probable que puede ocurrir, un escenario más optimista o positivo, que es el que nosotros queremos, anhelamos que ocurra dentro de la organización, y por fin el escenario más pesimista o negativo, o que nosotros no queremos que ocurra dentro de la organización, pero tenemos que a su vez estar preparados para que pueda ocurrir dentro de la organización. ¿Por qué los planes estratégicos son importantes para la organización? Porque nos ayudan a tomar decisiones dentro de la organización, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un plan, queda mucho más sencillo tomar decisiones dentro de la organización. Hay dos tipos de decisiones que tomamos todos los días dentro de las organizaciones. Las decisiones que llamamos de decisiones programadas, o sea, son las cosas que ocurren dentro de la organización y que nosotros ya sabemos cómo tomar decisiones con respecto a eso, y las decisiones que no están programadas, cosas que surgen del escenario de las organizaciones y que tenemos que tomar una decisión. Para las decisiones que son programadas, tenemos todo un rol de conocimiento, un repertorio acumulado y que podemos tomar las decisiones. Son cosas de rutina que nosotros utilizamos. Incluso hoy con el uso de la inteligencia artificial, Big Data, con todos los medios de tecnología, está mucho más sencillo tomar ese tipo de decisión dentro de la organización. Algunas tomamos de manera automática dentro de la organización. Pero, a su vez, las decisiones no programadas son las que exigen mucho más pensamiento crítico, analítico, sistémico de la organización, el conocimiento de la organización como un todo. Y para eso, si nosotros contamos con un plan estratégico y tenemos los escenarios armados para eso, queda mucho más sencillo tomar estas decisiones. Les cuento, por ejemplo, cómo la planificación estratégica ganó una mirada especial por todo el mundo y por todas las organizaciones. Fue a partir de la crisis del petróleo que tuvimos ahí en la década de 1970. Una empresa de Estados Unidos había creado un departamento de planificación. Hasta ese momento no era una cosa común dentro de las empresas.
y creó un plan estratégico para la empresa, una empresa de petróleo, con sus 3 escenarios. El escenario más probable, positivo y un escenario negativo. En el escenario negativo apuntaba para una crisis de petróleo. Todos pensaban, no, eso es una locura, no se puede, no va a ocurrir eso. Y esa empresa, que era una empresa muy chiquita, estaba preparado para lo que ocurrió en los años de 70 con la crisis de petróleo. El nombre de esa empresa, Shell. Y esa empresa, que era una empresa muy chiquita en los Estados Unidos, tornóse uno de los principales competidores en el rubro de petróleo en el mundo. ¿Por qué? Las decisiones fueron tomadas mucho más rápido de que todas las otras empresas, porque había una planificación estratégica pensando en eso y ya habían entonces escenarios creados para eso. Desde entonces, todas las grandes empresas cuentan con un departamento de planificación estratégica o personas especializadas en eso. Las otras empresas, las empresas pequeñas y medias, no cuentan con un proceso de planificación estratégica tan elaborado. Y nosotros tenemos entonces la responsabilidad de llevar para estas empresas este tipo de conocimiento. ¿Cómo hacemos eso? Con planes mucho más sencillos, mucho más objetivos con respecto a la planificación. En el primer video yo hablé para ustedes que tengo una experiencia particular con la parte de planificación estratégica. Ya trabajé en algunas empresas en la cual hice parte del departamento de planificación estratégica, y además yo tengo un libro que escribí con una otra autora de Brasil, que nosotros trabajamos la planificación estratégica, un modelo de planificación estratégica que busca simplificar el proceso de planificación estratégica. Yo voy a dejar en la descripción de este video el site donde ustedes pueden encontrar un poco de ese proceso y después quizá puedan conocer un poco más de ese proceso. Pero de una manera muy sencilla les explico que la idea fue llevar para todo tipo de organización todo el conocimiento de planificación estratégica de una manera mucho más rápida, sencilla y objetiva, para que el pequeño y el empresario más chico pueda crear un proceso de planificación que le ayude a tomar decisiones más direccionadas dentro de la organización. Como eso puede traer un diferencial, una ventaja para los profesionales de comunicación, de ingeniería de sistemas, de contador y de administración. Bueno, para los administradores es una función fundamental. Si no desarrolla el pensamiento estratégico y el pensamiento de planificación estratégica, no puede elaborar como un administrador. No va a tener su vez. Para los contadores, cada vez más se exige que el contador sea un partner de sus clientes y trabaje también en el proceso de planificación estratégica y planificación de largo plazo para las empresas. Para los ingenieros de sistemas, los de comunicación y los asistentes ejecutivos, recuerden que cada vez más las organizaciones necesitan que sus departamentos estén también armados estratégicamente, que puedan trabajar en conjunto y con planes estratégicos, ¿sí? Y ustedes van a trabajar en las áreas de ustedes desarrollando también planes de tácticos gerenciales. Además, hoy cuando hablamos de proceso de planificación estratégica, hablamos de un proceso participativo. ¿Qué es eso? Teniendo personas de diferentes áreas de la organización, diferentes conocimientos, haciendo parte del proceso de pensar estratégicamente la organización. Entonces, el concepto de planificación es fundamental para cualquier tipo de profesional dentro de una organización. Mirando hacia el futuro, algunos libros, por ejemplo, el libro de Henry Mintzberg de 2002, no hay una versión en castellano para este libro, habla de la muerte de la planificación estratégica, porque Mintzberg miró como una herramienta que iba a morir en el siglo XXI, porque los cambios iban a ser cada vez más constantes dentro de la economía de la sociedad y que planificar tan largo plazo iba a ser una cosa inútil para la organización. Yo no miro con esa perspectiva. Yo pienso que los planes estratégicos están cada vez más evidentes y necesarios dentro de la organización.
pero que nosotros debemos considerar ahora son dos aspectos. Primero, cada vez más la complejidad de las organizaciones que están ahí interrelacionadas con otras organizaciones y dentro de sí. Entonces yo no puedo mirar la organización simplemente como una parte financiera, tengo que mirar como una organización social muy compleja y que debería estar de acuerdo con eso. Y la otra cosa es el uso intensivo de la tecnología. Yo tengo que utilizar los datos de la organización, comprender las informaciones que yo tengo dentro de la organización para crear planes que contesten a la realidad de los datos de las organizaciones. Entonces los amigos de ingeniería de sistemas tienen mucho a aportar en la parte de planificación estratégica cuando pueden nos ayudar, por ejemplo, en la comprensión de los datos y de las informaciones y transformar los datos, las informaciones de las organizaciones en conocimientos para el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de planificación estratégica, la segunda parte. En la próxima clase vamos a discutir un poco más con respecto al proceso administrativo. Espero que hayan gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.